Como seres humanos, naturalmente rechazamos el cambio. Pero es que, aquí o cambias y te adaptas al cambio o mueres. ¿Tú quieres que tu negocio siga siendo relevante? Tienes que asegurarte de que entiendes cómo las nuevas tecnologías pueden impactar a tu negocio. Si hay algo que haces manualmente, repetitivamente y de forma análoga, es muy probable que haya una tecnología que lo pueda reemplazar. Lleva bien tus cuentas, ten una buena planeación financiera, ten un presupuesto. ¿Cuánto te gastas? ¿Cuánto vas a generar? ¿Cuántos meses de existencia tienes? O años, o lo que sea, ¿sí? Las cuentas y la parte... Y yo sé que es súper poco sexy, pero son dos elementos donde fallan gran cantidad de emprendedores. Si no nos enfocamos en el cliente, ¿en quién nos vamos a enfocar? No tienes que ser una empresa de tecnología y gastarte millones de dólares para mostrar que te preocupas por tu cliente, porque son los que te están pagando, son los que te están comprando. Ellos están dando tu dinero a ti para que tú hagas algo por ellos. Hazlo bien. Creo que como en las noticias nos han bombardeado con el tema de levantar capital, nos creemos que la única forma que tenemos de crecer es levantar capital. A veces no necesitas levantar capital. Veo tantos emprendedores comiendo cualquier cosa, que no están durmiendo, estresados, no sé qué. Es súper prioritario que te cuides. Esto es como cuando vas en el avión y te dicen que te pongas la mascarilla de oxígeno tú antes de ayudar a los demás. ¿Dónde está la mascarilla de oxígeno en el mundo del emprendimiento? No se habla de esto. Hanoi Morillo pasó de ser una ejecutiva importante en grandes compañías del mundo para convertirse en inversora. Es también emprendedora, mentora, escritora, conferencista y está con nosotros en el podcast. Actualmente es CEO de una empresa del sector de tecnología que está valuada en millones de dólares. Desde su experiencia nos ha hablado hoy en el podcast, así que les pido que se pongan cómodos y disfruten de esta charla. Tengan, eso sí, libreta en mano para que puedan tomar apuntes de sus mejores consejos. Tal vez muchos de ustedes la han visto en el programa Shark Tank, donde ha nadado junto a otros tiburones para apoyar los sueños de muchos emprendedores. Bienvenidos al podcast. Gracias por aceptar esta invitación al podcast. Un gustazo, la verdad. Gracias por invitarme. Quisiera que comenzáramos esta entrevista hablando un poco de que nos compartieras un poquito de tu historia y cómo a través de tu historia encuentras tu propósito de vida. Ok, empezamos fuerte. Voy a intentar resumirlo de la forma más corta y también dime, no sé, yo siempre que me dicen resume empiezo por el tema laboral, pero a lo mejor quieres que cuente algo más. Pero bueno, yo soy originaria de España. Si bien he perdido bastante el acento, sigo teniendo el acento y a toda honra, a mí me encanta. Soy originaria de España, pero salí relativamente joven de España. Llevo ya fuera de España relativamente joven, entonces decirlo, como 20 años. Yo inicié mi carrera en KPMG, estando en España, en temas de auditoría, ¿bien? Yo estudié Administración de Empresas. Además estudié Administración de Empresas porque quería hacer algo que me asegurase que iba a tener trabajo. Yo me crié solo con mi madre y digamos que siempre había tenido muy presente que yo tenía que trabajar y colaborar en casa. Entonces, cuando estudié, elegí una carrera que pensé iba a ser muy práctica, ¿sí? Si bien a mí me gustaba o me llamaba más la atención realmente cosas como ciencia de, computer software y computer science, pero dije, me tengo que ir a por algo práctico. Yo tengo que salir, ponerme a trabajar rápido y tengo que estudiar algo que sea rápido, ¿bien? Tuve la suerte de que efectivamente, según terminé la carrera, me puse a trabajar. Estuve en KPMG, en auditoría, y de ahí salí fuera. Ahí me contrató Google y estuve en Google 12 años en muchas partes del mundo. Con Google me volví la típica persona nómada. Trabajé para un montón de mercados, trabajé como para más de 20 países en Google. Y estuve tanto en Europa, Sudeste Asiático, Norteamérica, Sudamérica, una auténtica maravilla. De ahí pasé a IBM para llevar Latinoamérica en IBM. Y de ahí tomé un rol ejecutivo en Scotiabank. Los últimos años estuve de hecho basada aquí en Colombia, un país del que vivo enamorada desde entonces. Y hace ya un poquito más de 2 años decidí dejar el mundo corporativo y cofundé mi empresa hoy, que es Phoebe, que después de 2 años del famoso Product Market Fit y de dar vueltas y de desesperarnos y de tal, estamos en ese lindo momento de que esto ya va para adelante y va muy bien y hemos creado algo bastante disruptivo. Y en paralelo, por todos mis intereses y mis pasiones, hace mucho tiempo que me dedico a mentorear y invertir también en startups, porque yo quería iniciar algo, pero nunca era el momento. Entonces dije, por lo menos me involucro con el ambiente emprendedor.
Y eso es lo que me ha llevado también pues, a escribir libros, a dar conferencias y a estar también en un programa de televisión de emprendedores que se llama Shark Tank, aquí en Colombia. Y en todo eso encontré realmente que a mí hay muchas cosas, o sea, no sé si mi propósito es un solo propósito, ¿no? Pero hay muchas cosas que te diría me dan propósito, y a mí me encanta liderar. Me encanta liderar con impacto, me encanta trabajar con personas, me encanta generar ambientes donde las personas trabajen bien, estén a gusto, crezcan, aprendan, que me desafíen, que yo les desafíe a ellos y que estemos aprendiendo constantemente juntos. Me encanta compartir conocimiento con los demás. Creo que por cómo soy, quizá mi background, el hecho de haber sido, de ser una mujer negra en un mundo de tecnología, de finanzas y demás, haber estado globalmente enfrentada al mundo en esas situaciones, he aprendido un montón de cosas y soy una obsesionada también con aprender, con leer y demás, y creo que se ha convertido también en mi propósito en cómo puedo resumir un poco todos los aprendizajes y compartirlos con los demás para decir, bueno, si tú quieres crecer profesionalmente, ¿qué es lo que he aprendido yo y qué he aprendido de todas las personas con las que he tenido la suerte de relacionarme para que tú crezcas más rápido, ¿no? Entonces me encanta compartir conocimiento. Así que bueno, esos son algunos de los elementos que creo que conforman mi propósito y un poco mi historia de vida. El tema de los negocios, particularmente, ¿en dónde crees que estuvo ese punto que te hizo clic de pasar como de la parte ejecutiva, de todo lo que venías haciendo y empezaste a entender que el tema de por ejemplo, invertir, administrar obviamente bien el dinero y todo esto, ¿en qué punto crees que como que despertaste ese tema o de quién lo aprendiste? Sí. A ver, yo de siempre, yo siempre quise como empezar algo, tener mi propia empresa, ¿no? Yo soñaba con crear mi propia empresa, pero estaba en el mundo corporativo súper feliz. Y yo cuando entré a trabajar en Google es una empresa que es un absurdo, es decir, es que no se puede ni empezar a explicar. Y ojo, que hoy en día ya está, afortunadamente, cada vez hay muchas empresas, ¿no?, que son muy cool para trabajar, ¿bien? Pero cuando yo entré en Google, yo te estoy hablando del año 2005, sí, 2005, Google era una caja de búsqueda, ¿sí? Y era una empresa realmente que era, o sea, extraordinario. Yo entré en traje, ¿no?, y salí en shorts, por así decirlo, ¿no?, en el primer día de trabajo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en Google además hay un ambiente emprendedor interno increíble, con lo cual a mí eso se me alimentó, por así decirlo. Y lo que me di cuenta es que por mucho que yo quisiera decir, bueno, mientras trabajo aquí, empiezo algo, o sea, lo puedes hacer, pero es complejo continuarlo, lo puedes empezar, no continuar, desde mi experiencia y mi punto de vista. Entonces empecé muchas cosas que nunca terminé. Y como estaba más en una empresa como Google, con ese ámbito y ese espíritu emprendedor, también me habilitó para decir, bueno, ¿cómo puedo incluso a través de Google estar en contacto con startups?, ¿no? Y ahí es donde empecé a mentorear startups, y de ahí pasé a decir, bueno, aparte de dedicar mi tiempo, quizá pueda invertir un poquito de dinero cuando vea alguna oportunidad linda. Y así, digamos, así empezó todo, pero es un interés como que siempre tuve. Estuve en una empresa que me permitió entenderlo mejor, alimentarlo y colaborar con el ecosistema emprendedor. Y luego, pues bueno, ya decidí yo hacer lo mío, pero tuve muchos años donde afortunadamente pude explorarlo, pude entenderlo, pude poner mis capacidades o mi conocimiento al servicio de otras empresas, de otros emprendimientos. Y luego el ámbito, digamos, financiero y de inversión vino por ahí, porque en el momento que te decides desprender por primera vez, ¿no?, de parte de tus ahorros, ¿no?, de tu capital, para decir, lo voy a invertir en una empresa. Yo, que soy una persona, a mí me gustan mucho los números, y tengo una aversión al riesgo media. O sea, no soy ni una loquita, ni soy súper conservadora. Yo quería entender cómo hacer esa inversión de la mejor forma posible, teniendo en cuenta que invertir en una startup siempre es súper riesgoso. Siempre. Pero ahí es donde también aprendí y empecé a emprender mucho de inversiones y demás. Así que bueno, todo el camino, ¿viste?, lleva... O sea, vale la pena tomar el riesgo como tal. Sí, para mí, no para todo el mundo. O sea, yo creo que tomar riesgos a nivel monetario, riesgos financieros, no es para todo el mundo. ¿Bien? Tomar riesgos profesionales, obvio que sí. O sea, sin el que no arriesga no gana, ¿no? O sea, yo me he cambiado de país un montón de veces. Es un riesgo, ¿no?, cambiarse de país, sobre todo si es un país en el que no has estado nunca. Es un riesgo, sí, pero wow, ¿no?, que me quiten lo bailado.
hay personas que ahorita nos están viendo y que están de pronto en esa misma situación, trabajando, pero en su corazón tienen esa inquietud de emprender. A lo mejor ya tienen ese chip que se les ha despertado. ¿Por dónde podrían empezar? Porque muchas veces estamos, o las personas cuando tienen algún trabajo están como ancladas a el salario, el tema de que es limitado el ingreso, y a veces hay como una barrera total. mental. Porque para mí, pues ese tipo de barreras pueden ser mentales, en el punto de cómo empezar a administrar mejor para poder empezar a emprender, a lo mejor si tienen algo en mente hacer. Sí. A ver, yo creo que cuando... O sea, si tú estás en una situación en la que tú necesitas trabajar para pagar facturas, ¿bien? Que es la mayoría de las personas, trabajamos para poder pagar facturas, ¿no? Ojalá trabajemos con propósito, algo que nos guste, pero necesitamos el ingreso para poder hacer frente a nuestros gastos, es así, ¿no? Digamos que cuando estás así muy, muy justo, ¿bien? Obviamente dejarlo todo para ponerte a emprender en algo que no sabes si va a ser exitoso puede conllevar un riesgo para ti familiar gigantesco, entonces es una decisión muy importante a tomar. Yo lo que siempre aconsejo en estos casos, porque otra cosa es que digas, tengo dinero de sobra, tengo ahorros para vivir 2 años bien con toda mi familia y tal, estás en el momento perfecto, déjalo todo, vete a emprender. ¿Bien? Si no tienes esa circunstancia, esa es la ideal. Si no la tienes, yo lo que siempre aconsejo es, sin dejar tu trabajo, conviértete en la persona más productiva en tu trabajo, ¿vale? De forma que tú puedas liberar un poquito de tu tiempo y tu capacidad mental para dedicarle a explorar este negocio que se te ha ocurrido. Explora el negocio sin arriesgarte todavía, es decir, valida que tu idea tiene sentido. Si tú estás pensando que de repente, no sé, puedes crear... Tienes la receta para la mejor empanada del mundo, ¿bien? Y dices, yo voy a dejarlo todo para vender empanadas. Bueno, antes de eso, ¿por qué no organizas un fin de semana en tu barrio, haces las empanadas para todo el mundo y miras a ver cómo reaccionan, como tal, y les preguntas, oye, ¿comprarías esta empanada? Y te dicen, sí, ¿te gusta más que cualquier otra empanada que hayas comido? La verdad que sí, ¿comprarías esta empanada? ¿A qué precio comprarías la empanada? Y lo empiezas a validar. Eso lo estás haciendo el fin de semana, no estás arriesgando nada, el coste de las empanadas. Empieza a vender esas empanadas. La próxima vez, en vez de regalarlas, véndelas. La gente las compra así y tal. Entonces, empiezas a validar tu idea sin dejar tu trabajo y sin dejar esa seguridad económica que necesitas en ese momento. ¿Bien? Si después de validar tu idea de esta forma ves y ya tienes, por ejemplo, potenciales clientes, yo empezaría ya a vender, manteniendo mi trabajo. Y en el momento que, si lo que empiezas a vender ya supera tu salario actual, y ves que tiene, digamos, futuro, un buen momento para a lo mejor decir, bueno, ahora ya sí, me dedico al tiempo completo. No es ideal, desde luego que no es ideal, porque estar con 2 cosas, 3 cosas no es lo ideal, pero si tienes una situación en la que quieres emprender pero no puedes permitir dejarte tu trabajo, es un camino que sí puedes recorrer. Idealmente, si tú quieres hacer eso, como yo siempre digo, tú tendrías que tener un colchón de ahorros que te cubra a ti y a tu familia sin cambiar excesivamente tu estilo de vida, ¿sí? De ojalá 1 año, para que tú puedas probar tu negocio 1 año. Y en el peor de los casos, si en ese año no te ha funcionado, buscas trabajo y vuelves, ¿no? Pero realísticamente, pues no, o de una forma realista, no todo el mundo tiene esa posibilidad. Así que hazlo así, ese caminito de hacer un par de cosas a la vez, pero no... Es decir, yo nunca aconsejaría, sobre todo si estás en esa circunstancia en la que estás muy justo, dejarlo todo y ver qué pasa. Porque vas a ponerte a ti, y si tienes familia, a tu familia, en una situación muy difícil. No vas a poder disfrutar del proceso y es probable que te vaya mal, porque además vas a estar con una energía muy cargada. No te vas a poder centrar, vas a estar más estresado por Dios mío, tengo gastos que no voy a poder pagar, que por sacar adelante el negocio. Así que, de nuevo, cada uno tendrá su fórmula, pero creo que esos son varios caminos que se pueden explorar. Ahí veía un tema que has por años tratado mucho, que tiene que ver con la organización empresarial, que es algo que veo que te apasiona muchísimo porque lo has vivido desde adentro, desde compañías muy importantes. Quisiera que hoy lo trasladáramos a la organización de emprendedores, a la organización de cómo podría ser mejor una estructura de un emprendedor. ¿Qué es eso que el emprendedor, que hoy ya comenzó ese camino y está avanzando, no debería jamás omitir cuando
está desarrollando su idea, que no podría pasar por alto, que no recomiendas que se salten eso, sobre todo para que haya esa estructura y ese desarrollo de la idea como tal. Ok, pero estamos viendo como desde desarrollo del negocio. Sí, desde los aspectos que no deberían saltarse a la hora de avanzar en la ejecución de su idea o a la hora de pronto de emprender esa idea. Ok. Mira, yo la verdad que hay algo que se saltan muchísimos emprendedores, sobre todo en Latinoamérica, porque en Latinoamérica tenemos una cultura que a veces es muy informal, ¿bien? Y es precisamente darle a la empresa una estructura legal. O sea, crear efectivamente la empresa, ¿bien? Y yo sé que es algo muy tonto, pero es que, o sea, lo veo en tantísimos emprendedores que te llegan con un negocio y te dicen, no, ya estamos vendiendo, estamos tal, ni siquiera han constituido la empresa, con lo cual esa empresa en realidad no existe y están en una informalidad absoluta. Y eso solo trae repercusiones negativas. Es decir, es muy probable que así el negocio sea fantástico, no va a poder ser exitoso, porque luego ¿cómo tú justificas que tienes un negocio que lleva un año activo y que nadie ha sabido nada de él? Entonces, por muy poco sexy que suene, pero que esa empresa exista de verdad me parece súper importante. Obvio que mientras estás validando, tal, no. Pero en el momento que digas, esto ya va, la empresa tiene que existir, tiene que estar constituida, lleva bien tus cuentas, ten una buena planeación financiera, ten un presupuesto. ¿Cuánto te gastas? ¿Cuánto vas a generar? ¿Cuántos meses de existencia tienes? O años, o lo que sea, ¿sí? O sea, las cuentas y la parte... Y yo sé que es súper poco sexy, pero son dos elementos donde fallan gran cantidad de emprendedores. Y veo gran cantidad de emprendedores que después de un año de actividad se les cae la empresa. ¿Por qué? Porque, teníamos que hacer el pago de impuestos, no lo pensamos, no lo contamos. ¿Por qué? Porque no estabas teniendo un presupuesto. Entonces, los números y la legalidad son dos aspectos muy básicos en los que se falla mucho y en los que recomendaría a todos los emprendedores que lo tengan en cuenta. En la experiencia Shark Tank, sí, uno de los puntos que creo que más suele pasar, que vemos capítulo a capítulo cuando han salido las temporadas, es justamente eso. Es decir, hay emprendedores que tienen ideas maravillosas, prometen cambiar el mundo, pero cuando ustedes les preguntan cómo están los números, patinan la mayoría de ellos. Es impresionante como el desconocimiento, pero eso proviene... ¿De dónde crees que proviene, digamos, ese tema? Puede ser del tema de que normalmente eso no se educa, porque eso no se enseña en las escuelas, realmente no viene de una educación, viene más como del querer aprender de las personas. Sí. ¿En qué crees que radica como eso? Que a veces uno deja como escueta esa parte de pronto financiera. Sí, porque, a ver, a no ser que tú seas contador de naturaleza, que va a ser lo primero que mires, cuando emprendemos, por lo general tú emprendes desde tu fortaleza, desde lo que te gusta, y emprendes desde el negocio, desde el producto, ¿no? No le prestas atención a lo demás, estás a 1000 cosas y yo lo sé, o sea, es decir, estás a 1000 cosas. Sí. Y a mí me pasa, yo no puedo estar pendiente de absolutamente o sea, no puedo, y si no tuviese a una persona que nos lleva las cuentas, ya te digo que habríamos desaparecido, porque no te da. Porque si estás pensando en el producto, generando el producto, contratando a las personas, creando el equipo, saliendo a vender tu producto, porque lo haces todo al principio, ¿no? Bueno, al principio, durante mucho tiempo. Sí. Los números además es como lo que menos te apetece, ¿no? ¿Qué pasa? Yo personalmente es como lo primero que miré, pero en el sentido de tenemos que tener una idea y demás, pero no puedo estar en el detalle diario. Entonces siempre cuesta el decir voy a pagar a alguien para que me lleve las cuentas y se las llevo yo. Pero es que luego nunca las llevas tú porque no te da, ¿sí? Entonces yo creo que es algo que no quieren hacer la inversión a veces en un contador o una gestoría, se piensan que lo van a llevar y han pasado 6 meses y nadie está prestando atención a los números, ¿no? Y por ahí entra el agua al coco, como decimos aquí en Colombia. Tal cual. Y ahí además ya es tarde. Pero además hay algo muy importante. Tú como emprendedor y como dueña de un negocio, al menos tienes que ser consciente mínimo cuánto entra y cuánto sale. Y cuánto va a entrar y cuánto va a salir. O sea, mínimo, ¿sí? Un mínimo de proyecciones de dónde ves tu negocio.
a dónde va a llegar. Y eso es igualmente importante, además de llevar la diaria contable, pero al menos entender los números de tu negocio es súper importante, y entender los famosos unit economics, ¿no? ¿Cuánto te cuesta adquirir un cliente, por ejemplo? Sí. ¿No? Esos unit economics que dependiendo de cada industria vas a tener una serie, los tienes que entender muy bien. Y es muy difícil entenderlos si no tienes el panorama de los números, ¿no? Así que, desde luego que es súper importante, y creo que más emprendedores le tendrían que prestar atención. A estas alturas del juego, donde hay tantos programas, Shark Tank es un programa, pero, o sea, métete en YouTube, escucha tu podcast, ¿no? Si todos te estamos hablando de lo mismo, sabes que es una necesidad, a estas alturas no lo podemos, o sea, no hay excusa para descuidarlo. Total. Me explico, no hay excusa para descuidarlo. Total. Además que Shark Tank, además de ser un programa, personalmente veo que es una cátedra de emprendimiento para la gente que quiere verse un capítulo y ver. A mí me llama mucho la atención cuando les preguntan ¿en cuánto está valuada tu empresa? Y todo el mundo, y las valuaciones generalmente que les ponen, muchas de ellas suelen ser una cosa estrepitosa. Sí. Y no hay como un número que acierte a veces, ¿no? Sí. Justamente por el desconocimiento financiero. Quisiera preguntarte, en justamente esa experiencia de Shark Tank, ¿cuántas inversiones, por lo menos en Colombia, has desarrollado a través de esa experiencia? Sí. O bueno, fuera de él, me imagino que de pronto también inviertes. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo funciona? Yo, la verdad que tengo más inversiones probablemente fuera de Shark Tank que Shark Tank, pero porque llevo más tiempo invirtiendo, ¿no? O sea, en Shark Tank he estado en 2 temporadas, ¿no? Sí, en 2 temporadas, en la cuarta y en la quinta. Y claro, yo llevo invirtiendo más de 10 años, con lo cual el número de inversiones que tengo, digamos, fuera del programa son bastantes más y son globales, por así decirlo. Tengo en Canadá, tengo en Estados Unidos, tengo en Latinoamérica. Y en Shark Tank, la verdad que a mí me llamó la atención porque yo tiendo a invertir siempre en... Si tú miras mis emprendimientos, por ejemplo, los últimos, he invertido en robótica y he invertido en una empresa que hace temas de automatización de marketing. Es todo tecnología digital, ¿no? Okay. Y claro, yo miro, por ejemplo, a algunas de mis inversiones en Shark Tank, porque claro, Shark Tank hay de todo, ¿no? Y por ejemplo, cuando miro a la inversión que hice en Break Time, por ejemplo, ¿no? Que se dedican a generar espacios donde tú puedes ir a romperlo todo y descargar la energía. A mí me encanta, es un buen negocio que he visto que funciona. No tiene nada que ver con tecnología, no puede ser más análogo. Vas con bates de béisbol a romper televisores antiguos, ¿no? Pero luego, por ejemplo, tengo otras inversiones, como es el caso de Planet Oliver, donde sí, se utiliza una app, es más tecnológico, es más digital. Entonces, realmente ha sido curioso, ¿no? el ver cómo mi interés se dividió muchísimo, porque obviamente Shark Tank te da esa oportunidad de sentarte en un montón de emprendimientos. Recuerdo que varios de nosotros también entramos a evaluar una empresa que hacía literalmente herramientas para que la agricultura sea más eficiente. O sea, es tecnología, no es el tipo de tecnología a lo mejor en el que suelo invertir, ¿no? Entonces, cuando miro mi portfolio, yo miro mi portfolio, digamos, fuera de Shark Tank y dentro de Shark Tank, y dentro de Shark Tank es... O sea, un batiburrillo de cosas, ¿no? Okay. Y fuera es como todo muy tecnológico, muy digital. Y la verdad que ¿cómo ha sido eso? Pues para mí ha sido el cuando... Uno, obviamente, los emprendedores que están detrás del negocio son personas que se están comunicando bien. En Shark Tank tienes unos minutos para presentar tu negocio y luego pasas con nosotros bastante tiempo. En el programa se ve una porción de todo el tiempo que estamos con los emprendedores. Entonces tú lo que quieres ver ¿es esta la persona adecuada para sacar el negocio adelante o no? ¿Sabes un negocio? ¿Lo comunica bien? ¿Tiene las cosas claras? Bien. El negocio tiene sentido para mí, no tiene sentido, lo entiendo, creo que va a escalar, que no va a escalar, bien. Y luego los números tienen sentido o no. Y entre esos números está el valuation, ¿no? Entonces tiene un valuation que tiene sentido o no tiene sentido, porque eso ya me dice, los emprendedores saben de qué están hablando o no, están vendiendo humo, hay algo que no han entendido. Sí. Y eso es un poco lo que me ha empujado también a realizar las inversiones que he hecho en Shark Tank, viene por esa combinación de factores. El tema de la transformación digital, que es otro tema que te súper apasiona, digamos, todo este tema que tiene que ver con hacia dónde va la tecnología, aplicado al emprendimiento, ¿por qué es tan importante que hoy los emprendedores lo entiendan? Se metan al cuento, se suban al tren, se suban al bus y no se bajen de ahí. Porque hoy siento que una de las cosas que más duro le está dando a los emprendedores, a muchos que comienzan en ese camino justamente, es adaptarse.
a las nuevas tecnologías, a la IA, a todo lo que trae eso Sí. para una transformación digital, que incluso nos ayuda a ser más eficientes en el tiempo y nos Sí. ayuda a ahorrarnos un montón de dinero. Sí. ¿Qué quisieras decirle hoy a los emprendedores respecto a ese tema, como aspectos importantes que no deben dejar también pasar por alto? Mira, para mí, yo creo que algo que tenemos que entender, y es que el cambio es inevitable. O sea, ya sabemos que las cosas cambian. O sea, creo que no es sorpresa para nadie. Las cosas cambian. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que están cambiando mucho más rápido de lo que cambiaban antes. ¿Bien? Ahora, esos cambios sabemos que van a ocurrir, pero no son inesperados. Es decir, no es como que de repente yo mañana me levanto y el mundo es totalmente diferente. No, yo mañana me levanto y hay algo diferente. Pero yo ya estoy viendo, es fácil estar informado. Entonces, yo creo que no hay excusa, ¿sí?, para no ser parte del cambio. ¿Qué ocurre? Que como seres humanos naturalmente rechazamos el cambio. Pero es que, o sea, aquí o cambias y te adaptas al cambio o mueres. Entonces, ¿tú quieres que tu negocio siga siendo relevante? Bien, entonces tienes que asegurarte de que entiendes cómo las nuevas tecnologías pueden impactar a tu negocio. Y no tienes que convertirte en un experto, en una experta, Entérate, bueno, ¿la inteligencia artificial qué es? Todo el mundo está hablando de eso. ¿Debería echarle un vistazo? Sí, deberías, ok. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puede impactar mi negocio? ¿Qué cosas puedo hacer hoy que me puedan generar ya un beneficio? O si no, a lo mejor hay alguien de mi equipo que sabe un montón. O mi co-founder. Oye, ¿habéis oído de esto? Sí, tal. Oye, ¿cómo lo podemos utilizar? ¿O lo podemos utilizar o no? Tener esas conversaciones. Hay que desafiarse a uno mismo. No tenemos por qué saberlo todo. Solo tenemos que saber hacer las preguntas adecuadas y ser curiosos. Y entender que el cambio ocurre. Pero, de nuevo, no es inesperado. ¿Sí? ¿Que los negocios están cambiando por la inteligencia artificial? Obvio. ¿Es algo que no sabíamos? Sí. No, ya sabíamos que iba a pasar. Lo que pasa es que si tú estabas en plan de no, esto no me va a afectar tal, chao, la cagaste. Tú decidiste no prestarle atención al cambio. Entonces yo creo que es muy importante el mantenerse actualizado. Y ojo, que puede ser tan sencillo como que te apuntes a un par de newsletters de estas que te van contando lo último que está saliendo, que te leas la sección de tecnología de Entrepreneur, que mires las últimas empresas que están saliendo, qué están utilizando. Pregúntale, veo eventos de empresas que estáis utilizando, oye, ¿cómo manejáis esto? ¿Cómo? Y yo siempre digo lo siguiente, si hay algo que haces manualmente, repetitivamente y de forma análoga, es muy probable que haya una tecnología que lo pueda reemplazar. Entonces empieza por preguntarte qué hay que yo hago todos los días, que es súper análogo, que probablemente se pueda reemplazar con algo digital y automático. Empieza a hacerte estas preguntas, ¿no? Y yo creo que es obligado hoy en día, o sea, es que no se me ocurre otra cosa que sea más obligada que estar al tanto y con curiosidad constante y permanente sobre lo nuevo que está saliendo. Totalmente. Y desafiando el cómo hacer las cosas. Aprender. Tal cual. Yo siempre le insisto mucho a la gente cuando estamos en estas entrevistas, en otros espacios, y les digo como que, ¿qué vas a aprender hoy? Cuéntenme qué van a aprender hoy, porque a la larga siento que en querer aprender está la clave. A la final no somos, como tú dices, no somos expertos, pero tenemos una oportunidad grande todos los días de coger algo y empezar a desarrollar ideas. Totalmente. Tú haces énfasis mucho en la obsesión por el consumidor. Sí. ¿Por qué ese énfasis tan fuerte que le has hecho, digamos, a la gente a lo largo del tiempo? Y obsesión con el consumidor, obsesión con el cliente, ojo que puede ser cliente final, o sea, tú y yo, o puede ser cliente empresa, ¿no? Okay. Porque yo, por ejemplo, mis clientes para Phoebe son empresas, ¿bien? Y al final, ¿quién compra tu producto o servicio? El cliente. O sea, es que para mí es así de sencillo. Entonces, si no nos enfocamos en el cliente, ¿en quién nos vamos a enfocar? ¿Qué es lo que pasa con las industrias tradicionales? Que se han enfocado muchísimo en el producto y en las características del producto que tienen sentido para ellos como empresa. Esto lo hace más rentable. Perfecto que lo haga más rentable, bien, pero luego la gente te lo va a comprar o no. Se te olvidó lo más importante, que es el cliente en la conversación. Entonces, si tú miras las empresas más exitosas, por lo general, ¿qué tienen todas en común? Que son fantásticas para sus clientes. Obviamente siempre podemos pensar en los Amazon del mundo, que Amazon lo dice, están obsesionados con que el cliente tenga la mejor experiencia posible y lo han logrado. ¿Y qué pasa con Amazon? Mira dónde está, ¿no? Pero pueden ser empresas chiquitas, tiendas chiquitas que son espectaculares. A mí, por ejemplo, hay varios sitios en Colombia que me encantan. Sí, por ejemplo, a mí me encanta, hay una empresa que hace productos de té verde que se llama Machacha.
Y es todo divino, o sea, la experiencia del cliente es espectacular, los productos son espectaculares. ¿En quién están pensando? En la persona que va a ir a tomarse su matcha y su pan de yuca con matcha y no sé qué. Tienen un pan de yuca espectacular, pero eso, o sea, no tienes que ser una empresa de tecnología y gastarte millones de dólares para mostrar que te preocupas por tu cliente final. En este caso, tu cliente final, quien es la persona que va a ir a comer y a ver algo. ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo le das un producto que es una delicia para los ojos y para la boca? Me explico, eso es estar obsesionado con el cliente. ¿Bien? Entonces, hay que llevarlo a cualquier escala. Mis clientes son empresas, ¿no? Yo me tengo que obsesionar con que nosotros damos inteligencia de mercado y de usuario final y de cliente final, ¿no? Yo me tengo que obsesionar con que esa información yo te la dé de una forma que sea útil para ti, para tu negocio. No que yo piense, es súper cool cuando podemos ver, no sé, el tiempo que pasa haciendo no sé qué. Pero a lo mejor a las empresas no les interesa eso, a ellos les interesan otras cosas, ¿no? Entonces, esa obsesión con el cliente, o más bien te diría obsesión con la persona o negocio que va a comprar tu producto o servicio. Creo que tengo que cambiar esa frase por eso, pero sí. Es más fácil lo de obsesión con el cliente, porque son los que te están pagando, son los que te están comprando. O sea, ellos están dando tu dinero a ti para que tú hagas algo por ellos. Hazlo bien. Es así de sencillo, ¿no? Hay una historia, una anécdota que si pues la recuerdas en este momento me gustaría que la compartieras, que la vi sobre un tema de unos plátanos en una tienda en Miami, algo así que tú relacionabas en alguna charla. Sí. Y eso se relaciona a la obsesión por el cliente. Sí, tal cual. ¿Nos podrías tal cual. compartir de qué trata eso? Sí, obvio. Además lo veo todos los días porque compro ahí todos los días. Hay una tienda en Estados Unidos que se llama Trader Joe's, que es muy conocida pero que tiene productos de muy buena calidad y de temporada a buenos precios. Okay. ¿Sí? No es ni una tienda de descuento ni es una tienda premium, está justo en el medio, ¿no? Y si tú piensas por lo general cómo se venden las frutas, pensando en el mercado americano-estadounidense, ¿bien? Que están muy acostumbrados a las bandejitas de cosas y todo embalado, ¿bien? Entonces en este supermercado vendían las bananas, las vendían siempre como en paquetes ya de 5, ¿no? O sea, literal, típico paquete de 5 o 6 bananas. Y el CEO de Trader Joe's iba siempre por los supermercados, ¿no? Y siempre paseando y demás. Y en una ocasión vio a una señora que agarraba la bandeja y luego la volvía a dejar. Entonces él fue a la señora y le preguntó, ¿y por qué deja usted la bandeja de plátanos? Y me dijo, y le dijo la señora, ¿no? Algo así como, dice, sinceramente yo no sé si voy a vivir para comerme tantos plátanos si soy solo una persona, ¿no? Porque una señora muy mayor. Entonces ahí él dijo, claro, ¿por qué pensar que las únicas personas que compran son familias? ¿Qué pasa con la persona que vive sola? ¿No? O la persona que solo necesita una unidad, porque a lo mejor estás haciendo una receta y solo necesitas uno. Entonces, en ese momento, esto es la obsesión con el cliente, a lo mejor otro CEO, otro fundador no está paseando y preguntando a las personas. Ahí ya te demuestra que tiene un interés genuino en las personas, ¿no? Pero luego además tomó acción. Entonces, Trader Joe's es muy famoso porque puedes comprar un plátano si quieres. Están, digamos, puestos, están siempre como en grupo, pero tú puedes separarlo y comprar uno. Y desde entonces tienen el mismo precio, valen 19 centavos la unidad. Y mira, es entender las señales, ¿no? Exacto. O sea, es solo con estar atentos a las señales. Exacto, y conectado con la persona o negocio que te está comprando, ¿no? Okay. La disciplina en el emprendimiento o en cualquier área de nuestra vida es también columna vertebral, así como lo pueden ser las finanzas. Sí. La procrastinación suele ser algo que hoy por hoy pues es una realidad, digamos, afecta a todos nos afecta de alguna manera. A mí. Okay, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo lo dominas? ¿Y qué consejitos o recomendaciones o cómo lo podrías hoy desde tu ejemplo de pronto dar algunos tips para manejar ese tema? Yo, ¿sabes qué? Yo he aprendido a amar mi procrastinación. Okay. Yo luché durante muchos años, de hecho, yo solía tener un fondo de pantalla en mi laptop, en mi computadora, que era How to Stop Procrastinating. Y había una lista de cosas que podía hacer y era mi fondo de pantalla, lo veía todo el tiempo porque yo soy procrastinadora, pero, o sea, soy una ninja procrastinando, o sea, soy máster procrastinando. ¿Pero por qué? Porque yo me he dado cuenta que en mi caso, y creo que en el de muchas personas, para mí procrastinar es una súper herramienta, ¿sí? Por ejemplo, algo que me pasa constantemente, y yo ya dejé de luchar con eso, al contrario, lo utilizo de herramienta.
a mí me llevan a dar muchas charlas en muchos eventos y demás, y a lo mejor me dicen, bueno, vas a dar una charla, no sé, en un mes. Y yo digo, bien, tengo un mes para preparar la charla. Bien, no la preparo en esa semana. Normalmente la estoy terminando la noche anterior, si no la misma mañana del evento. Y siempre digo, joder, he tenido un mes. O sea, por favor. Sí. O sea, ¿qué hago yo con este estrés de última hora? Ahora bien, ¿qué pasa? Yo durante ese mes, yo ya sé que voy a dar la charla y yo he estado marinando ideas. Sí. Literalmente. Entonces, veo un montón de cosas que me inspiran para la charla, voy tomando nota, yo me voy preparando. Es verdad que la hago a última hora, pero ojo, yo he estado un mes procrastinando, pero para mí es una procrastinación productiva. Porque yo, si hubiera preparado la charla esa semana, según me dicen que la voy a dar, mi charla habría sido, te diría, el 50% de lo buena que es cuando lo hago el día anterior. Yo he estado un mes sabiendo, mi cerebro ya sabe, mi mente ya sabe, yo doy una charla en un mes de esto, tengo que hablar de esto, tal. Y yo utilizo ese mes para inspirarme con cosas nuevas. Le presto atención a cosas que no le presto atención a lo mejor habitualmente, porque mi mente ya está pensando, ay, esto va a ser genial, esto que te acaba de pasar si lo comentas en la charla. Entonces sí, yo lo hago el último día, pero ha sido la procrastinación más productiva de mí. Esa procrastinación ha hecho que mi charla sea 1000 veces mejor. Okay. Entonces, yo lo que diría es, entendamos cuándo la procrastinación puede ser una herramienta y utilicémosla bien. Eso implica que sí, yo ya sé que a la 1 de la madrugada del día anterior voy a estar haciendo la presentación, ya lo he aceptado, ¿sí? Pero es que funciona mucho mejor así y soy mucho más efectiva así. Entonces, cuando mi procrastinación es efectiva y es constructiva, dejo de luchar con ella. Es como, bueno, qué bien, funciona así, me funciona muy bien. Ahora, cuando la procrastinación es destructiva, véase, yo soy terrible con temas administrativos, todo el mundo lo sabe, lo dejo todo para el último momento, y eso que me ha causado en la vida, que a veces he tenido que pagar una penalidad porque no he mirado las cosas a tiempo, que hay personas que han tenido que esperar por mi culpa y les he generado un prejuicio. Literalmente me ha costado tiempo y dinero, y además he tenido un impacto negativo en personas a mi alrededor porque procrastino. Porque lo que no me gusta lo dejo para el final. Entonces, en esos casos, yo creo que es importante distinguir entre los dos. En esos casos, yo lo que intento hacer, que ojo, no siempre lo logro, esto es lo de siempre, lo intento hacer siempre que puedo, es que por lo general todos los días intento hacer lo que menos me gusta al principio. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al principio del día es cuando tienes más energía, tienes toda tu fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es finita. ¿Sí? Al final del día, ¿por qué te comes ese postre que no te comiste a mediodía? Porque tu fuerza de voluntad se acabó ya. Entonces yo, cuando tengo toda mi fuerza de voluntad ahí, es como, bueno, a estas cosas que tenía que aprobar, esta transferencia que tenía que hacer, este contrato que me tenía que leer, y es lo primero que hago. Y lo saco y ya. Entonces, procrastino en lo bueno, y en lo que es, digamos, destructivo, he aprendido algo que a mí me sirve, que súper recomiendo, es apúntate y agéndate en tu calendario lo que menos te gusta al principio. Y no pases a lo que más te gusta hasta que no hayas hecho esas cosas, ¿no? Y eso te va a ayudar a procrastinar un poquito menos. Y a crear esa disciplina. Y a crear disciplina. Es como ir al gimnasio. No todos los días uno tiene la misma actitud para ir, pero hay que hacerlo. Exacto. Uno sabe que tiene que hacerlo. Exacto. Muchos creerían y dirían, no, pues Hanoi, Chartam, perfecta y este tema, pero me alegra escuchar un poco también de esa experiencia, ¿no? En el tema de la procrastinación, es como reconocer. Sí, obvio. Como una debilidad que pues a la vez podemos convertir en una fortaleza. Sí. Y porque sé que muchas personas de pronto se pueden estar juzgando también precisamente por eso, o cuestionándose a sí mismas. Totalmente. Y pasa mucho. Totalmente. Y más cuando se es emprendedor, que a veces pues el emprendedor maneja su tiempo, maneja su agenda, es un todero. Sí, es un todero. Tal cual, así es. Sí. Así es. Háblame un poquito de Phoebe. ¿Cómo está actualmente? Explícale un poquito a la gente qué es, para que lo tengan en buen contexto. Muy bien. Te voy a contar qué somos ahora y qué éramos antes, porque tenemos la típica historia de cambio que creo que es bonita compartir, porque ahora nosotros nos hemos convertido en una empresa de inteligencia del mercado e inteligencia de usuarios. Bien, entonces nosotros le podemos decir prácticamente a cualquier empresa con qué otras empresas de la competencia, por ejemplo, están interactuando sus clientes, qué tipo de estilo de vida tienen, qué relaciones, por ejemplo, financieras, de seguros, lo que sea, tienen. Te podemos decir en qué redes sociales, por ejemplo, están pasando más tiempo, en qué redes sociales están más comprometidos, e inferimos mucho del estilo de vida de las personas también. ¿Bien? Y eso, si bien lo hacemos de una forma
anonimizada, las empresas lo pueden utilizar perfectamente para entender, bueno, sus clientes en qué están y cómo pueden utilizar esa información para hacer mejores productos, mejores ofertas, ser más rápidos en el mercado. Y lo hacemos de una forma muy disruptiva. O sea, no hay ninguna empresa que esté haciendo lo que estamos haciendo nosotros ahora. Entonces yo te cuento esta historia y suena, ¡buah, genial! Okay. Llevamos 2 años de dar vueltas encontrando el product market fit. Nosotros empezamos con un modelo B2C, o sea, directo al consumidor en Estados Unidos, aprovechando Open Banking, y creamos una app, creamos una plataforma que dejaba a nuestros usuarios finales agregar todas sus cuentas bancarias y les dábamos información, o más bien inteligencia financiera, de cómo podían manejar mejor su dinero y cómo podían tomar mejores decisiones financieras. Empezamos con eso, que nos soñábamos como, esto es lo máximo. Obviamente hacer algo así en Estados Unidos, directo al consumidor tal, es un negocio que tienes millones y millones y millones de dólares, muy difícil de sacar adelante. Nosotros soñamos que lo íbamos a sacar adelante igual porque teníamos el superproducto. No iba a ser así. O sea, estábamos viendo que no había luz al final del túnel. Entonces, ahí lo que dijimos fue, bueno, vamos a ver, nosotros hemos creado una capacidad para entender datos transaccionales de las personas y transformarlo en inteligencia monetaria del perfil de la persona, qué le gusta, qué no le gusta, si paga a tiempo, si no paga a tiempo, qué preferencias tienes, cómo mejor puedes manejar tu dinero, que dijimos, sería genial que los bancos hicieran eso por sus clientes. Entonces, digamos que lo empaquetamos y lo empezamos a ofertar, por así decirlo, a instituciones financieras, y empezamos a crear además un montón de soluciones de inteligencia, bien, para el ámbito financiero. Nos convertimos en una fintech. ¿Y qué ocurrió? Que en esa obsesión por hacer que las instituciones financieras pudieran ser mucho más driveadas por datos, pudieran prestar la atención a sus clientes. Yo vengo de haber trabajado en banca y de trabajar con muchos bancos. Por desgracia, los bancos no son las empresas que dices, uy, qué bien, me tratan, me dan la oferta que quiero, me hablan de lo que quiero. Por desgracia, ¿no? Y nosotros nos obsesionamos con que podíamos cambiar eso. Y en ese proceso acabamos creando esta solución que la llamamos Contextual Profiler, que salió como algo totalmente disruptivo y de mucho brainstorm y de, bueno, del pasado de algunos de nosotros, incluido el mío. Y nos cuenta de que eso era la solución en la que nos teníamos que centrar. Entonces yo tuve que tomar la decisión de dejar de desarrollar las otras soluciones, que eran 4 soluciones de inteligencia, y centrarnos solo en esto. Esto vino con cambios en la empresa. Fue un momento difícil, pero claro, encontramos el camino, y en ese camino estamos, ¿no? Pero de nuevo, han sido 2 años de intentar cosas que no funcionasen, de volverlas a intentar, que medio funcionasen. Y has levantado inversión también con ese tema. Sí, hemos hecho 2 rondas. Alimentamos nuestra primera ronda fue un seed, o un pre-seed, de hecho, de un grupo empresarial muy grande en Latinoamérica. Y luego, cuando ya pasamos a ese modelo B2B y dar ese tipo de inteligencia en el ámbito fintech, si bien ahora ya somos multiindustria, recibimos una inversión de Globant, que Globant es una de las empresas de tecnología más reconocidas. Y ahora estoy precisamente preparándome para una tercera ronda. ¿Cuánto esperan levantar en esa tercera ronda y cuánto han levantado hasta el momento? Nuestro pre-seed fue 1,5 millones. La siguiente ronda con Globant ha sido 1,9 millones. Y ahora vamos a hacer una ronda puente. Antes de una ronda A, vamos a hacer una ronda puente chiquitita por 1,5 millones. El emprendedor siempre está soñando muchas veces conseguir un socio para invertir capital. Sí. Levantar capital. Muchas personas, he escuchado en muchas entrevistas que he hecho justamente, que se perfilan hacia ese punto o que creen que esa puede ser la solución también a su idea de negocio. ¿Qué consejos les darías sobre ese tema a la hora de levantar capital? O sea, ¿te refieres a que ellos se piensan que su solución va a ser como levantar capital y buscar un socio, no? Sí. A ver, levantar capital es algo que a lo mejor necesitas o no. ¿Sí? Hay empresas que no necesitan levantar capital. Lo que necesitas es a lo mejor un co-founder estratégico o un mentor, pero a veces no necesitas levantar capital porque tu empresa tiene un flujo de caja constante y positivo. Entonces, ¿para qué quieres levantar capital? A lo mejor necesitas hacer una expansión global. Perfecto. Pero creo que como en las noticias nos han bombardeado con el tema de levantar capital, nos creemos que la única forma que tenemos de crecer es levantar capital. Sí. A veces no necesitas levantar capital. Entonces, lo primero es, ¿necesitas levantar capital o no?
Y si luego necesitas levantar capital, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas exactamente? Porque a veces puedes levantar deuda, que no tienes que levantar deuda en el sistema financiero tradicional, porque por desgracia, como emprendedor y en Latinoamérica, es probable que te digan que no los bancos tradicionales. No pasa en otras partes del mundo. En Latinoamérica todavía a la industria financiera le queda un poquito para empezar a dar préstamos a empresas pequeñas. Entonces puedes levantar deuda también de inversores, pero en modo deuda. Entonces no tienes ni siquiera que diluir tu empresa. Entonces tú puedes ir a inversores y decir, mira, necesito, no sé, $500,000 y yo te los voy a devolver en 6 meses y te voy a devolver 550. Bien, y es otra forma de levantar capital de una forma, digamos, no tradicional en el ámbito financiero, igualmente funcional para ti. Si tú tienes un negocio que sabes que tiene un flujo de caja y que vas a poder devolver esa plata. Bien, entonces hay muchas formas en las que tú puedes conseguir capital adicional, que no es lo que escuchábamos de irte al fondo de inversión y no sé qué. Los fondos de inversión son complejos, es muy difícil, vivimos en un contexto muy complicado y a veces es mejor ir al angel investor o a inversores individuales que les apetece apostar por ti. ¿Bien? Pero la levantada de capital famosa con los fondos, con Sequoia y con SoftBank, no es para todo el mundo. Solo se dan unos muy pequeño porcentaje de todas las inversiones que se hacen vienen de ahí. Y no es necesariamente lo que necesites. O sea, yo creo que no hay que obsesionarse por, he creado empresa, ya me tengo que ir a levantar capital. No, ¿lo necesitas o no? ¿No? Porque a lo mejor no lo necesitas. Aplacar un poco la emoción, ¿no? Claro, porque o sea... el emprendedor suele ser muy emocional también. Sí, pero de nuevo, vete a por lo que necesitas e investiga qué modelo te puede funcionar a ti. Porque de nuevo, lo que vemos en las noticias es lo que vemos en las noticias, no es todo lo que hay. ¿Bien? Y hoy en día, afortunadamente, hay tantos foros, tantos eventos, tantos otros emprendedores con los que puedes hablar, de lo que te puedes informar. Sí, obviamente requiere un esfuerzo, está clarísimo. Pero merece la pena porque además levantar capital es súper estresante. O sea, lo digo por experiencia, es súper estresante. Yo además que soy inversora también, es que es súper estresante. Entonces yo siempre digo, si no lo necesitas, ahórratelo. Okay. Me explico. Ahórrate el dolor de cabeza. Exacto, ahórrate el dolor de cabeza porque además pierdes mucha capacidad de estar al negocio. Y de controlar también, como lo que puede. Estás levantando capital, estás en eso, son miles de reuniones, el prepararte, el deck, los números, el no sé qué, no sé cuál, y a lo mejor no estás hablando con clientes. Entonces, es complejo también. Dejar el afán también a veces. Sí, que de pronto la emoción, porque yo digo, los emprendedores, pues hay una emoción que a veces eso es lo que gana cuando se toman decisiones, no se piensa bien y luego se terminan cometiendo errores. Hanoi, quisiera que hoy quienes nos están escuchando reciban un mensaje tuyo, sobre todo los emprendedores. Okay. ¿Qué es lo que siempre te gusta destacarles a ellos, dejarles como ese mensaje principalmente para aquellas personas, bueno, que ya a lo mejor están andando con una idea o que están a punto de tomar eso y a lo mejor no se han lanzado? Ok. A ver, yo el consejo que le daría a cualquier emprendedor o emprendedor a punto de ser emprendedor es que la prioridad número 1 son ellos. Es decir, yo veo... Claro, nosotros vivimos con las noticias de Elon Musk, que duerme 3 horas al día y que tiene, no sé, que es CEO de 8 empresas. Elon Musk es Elon Musk. Es su problema que viva así. ¿Bien? No es un ejemplo. Es un ejemplo de éxito y de visión, pero no es un ejemplo de estilo de vida. ¿Bien? Para ser emprendedor, o cuando eres emprendedor, o te conviertes en emprendedor, estás todo el tiempo dando energía a los demás. A tu equipo, si tienes, o a tu cofundador, si tienes, o a tu negocio, a tus clientes. Estás todo el día pensando en algo externo. Estás todo el día dando energía a los demás. Entonces yo creo que es súper prioritario que te cuides. Veo tantos emprendedores comiendo cualquier cosa, que no están durmiendo, estresados, no sé qué. El estrés va a ocurrir, porque en fin... Pero, ¿qué haces para cuidarte a ti primero? Esto es como cuando vas en el avión y te dicen que te pongas la mascarilla de oxígeno tú antes de ayudar a los demás. ¿Dónde está la mascarilla de oxígeno en el mundo del emprendimiento? No se habla de esto, no se habla de la importancia de la salud mental, no se habla de la importancia del bienestar físico. O sea, lo primero que tienes que hacer como emprendedor no es ponerte a trabajar. Lo primero que tienes que hacer probablemente es a lo mejor dedicarte un tiempo a ti, a leer, a meditar, a hacer ejercicio, de forma que tu día tú tengas energía para ser súper productivo, súper productiva.
y que le puedas dar esa energía al negocio a los demás. Si esa energía no está, ¿qué le vas a dar? No vas a presentar la mejor versión de ti tampoco. Si estás con agotamiento, si estás comiendo mal, si tu salud se deteriora, porque es lo que vemos. Los emprendedores, de repente ves a una persona al año siguiente tiene canas, ha engordado un montón, se divorcia. ¿Por qué? O sea, el emprendimiento no tendría que ser sinónimo de malestar, ¿no? El emprendimiento sí es sinónimo de presión, de que vas a tener estrés y demás, pero no tendría que ser sinónimo de que tu bienestar físico y mental se deteriore. Entonces, si yo tengo que dar un consejo, es cuidaros a vosotros, daros un espacio, porque el resto va a estar dedicado a vuestra empresa, a vuestro equipo cuando lo tengáis, a vuestros clientes. Así que dedicaros un espacio a cuidaros. Es el momento de vuestra vida en el que más fit deberíais estar, mejor deberíais comer, ¿no? Más meditación deberíais hacer. Más feliz debe ser la persona. Sí, y más hace algo que le apasiona. Exacto, cuando uno emprende está apasionado por algo. Exacto. Entonces, cuidaros. O sea, mi consejo es que os cuidéis. Y también dejar uno de compararse, ¿no? El tema de las comparaciones son odiosas siempre. Odiosísimas. Sí. Y hoy con las plataformas digitales pues se presta mucho más. Porque como que pero bueno, un buen emprendedor, digo yo, al final de cuentas está centrado en lo suyo y no tiene mucho tiempo como para estar pendiente, bueno, de qué está haciendo el vecino, que esté... Hanoi, quería agradecerle por este espacio, por estar con nosotros hoy acá. Sé que esta conversación pues que va a llegar a muchas personas que ya son emprendedoras o que quieren emprender o que están en el mundo de hacer empresa. Sí. Pues se van a sentir identificados y van a tomar lo mejor de esta conversación. Entonces, gracias por su tiempo. Hoy la recibe Cartagena. Gracias. ¿Había venido a esta ciudad antes? Sí, un montón de veces. Sí, a mí además me encanta Cartagena. Sí. Qué bien. Y bueno, genial que nos hayas acompañado y que hayas compartido de tu agenda y de tu conocimiento, que es vasto en muchos temas. O sea, tienes muchas áreas, obviamente. Qué bonito esa pasión que compartes con todos los emprendedores. Quiero agradecértelo en nombre también de toda esta comunidad que también te sigue en tus plataformas y que sigue de cerca todo lo que haces por los emprendedores. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Qué gusto estar aquí. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Si desean ver más historias como esta, no olviden que también pueden suscribirse aquí en el canal. Y por supuesto, vayan a seguir a Hanoi porque tiene demasiado contenido de valor, demasiadas cosas que nos van a servir a todos los emprendedores. Claro que sí. Quiero contarles que este podcast ha sido grabado en el Hotel La Ermita en la ciudad de Cartagena. Ellos dispusieron de sus cómodas instalaciones para que hoy ustedes puedan disfrutar de este nuevo episodio.